Capítulo 2. Hábitos. Mi ceremonia de ordenación tuvo lugar el 11 de julio de 1937 a las 16:19. La ceremonia se celebró en la sala de ordenación del monasterio de Chantanarama, situado a orillas del río Chantaburi, no lejos del monasterio del bosque de Saingam, donde yo vivía. El monasterio de Chantanarama era la sede administrativa de la orden monástica Dhammayut para las provincias de Chantaburi, Ranong y Trat, y era el centro de ordenación designado para toda la zona. En aquella época, junto al pozo del monasterio, crecía un grupo de grandes árboles de sándalo kanda, de los que tomó su nombre el monasterio. Presidió mi ordenación mi preceptor, el venerable Ajahn Sian Utamo, abad del monasterio. El venerable Ajahn Chuye Tonghamdi fue mi instructor de canto Kamabakakarilla, y el venerable Ajahn Lee Dhammadaro fue mi instructor de enseñanza Anusavanakariya. Se me dio el nombre Pali Chundo. Tenía 1 mes y 5 días de haber cumplido 22 años, y fui la primera persona para la que Ajahn Lee Dhammadaro cantó una parte en la ceremonia de ordenación de un monje. Aún recuerdo las instrucciones que me dio Ajahn Lee en aquella ocasión. Eres un monje de meditación. El trabajo principal de un monje de meditación te ha sido asignado hoy en tu ordenación. Se te da simplemente como 5 objetos de meditación que debes memorizar y sobre los que debes reflexionar en orden directo e inverso. Kesa, cabello de la cabeza; loma, cabello del cuerpo; naka, uñas; danta, dientes; y taco, la piel que envuelve el cuerpo. Te corresponde a ti contemplar el significado de estos rasgos físicos en tu meditación lo mejor que puedas. Esta reflexión subyace en el verdadero trabajo de aquellos monjes que practican según los principios del Dhamma que fueron enseñados por el Señor Buda. Estas 5 partes del cuerpo deben contemplarse detenidamente hasta que tomes conciencia de que la verdadera naturaleza del cuerpo no es intrínsecamente bella ni deseable, sino que, por el contrario, es fundamentalmente poco atractiva, cambiante e insatisfactoria, y por lo tanto no debe considerarse que te pertenece. Estas 5 partes forman las características externas y visibles del cuerpo humano, cuya apariencia puede despertar lujuria y apego en la mente. Solo cuando el cuerpo se disecciona y analiza adecuadamente, la mente desarrolla gradualmente un fuerte sentido de desapasionamiento hacia la forma humana, haciendo que los deseos asociados a ella comiencen a debilitarse y a disolverse. La mente queda entonces libre para dedicarse a aspectos más sutiles de la meditación, en busca de formas de felicidad más duraderas y valiosas. Tras la ceremonia en el monasterio de Chantanarama, regresé con Ajahn Lee y Ajahn Kongma al monasterio del bosque de Saingam, donde entre 1937 y 1939 pasé mis 3 primeros retiros de lluvia como alumno suyo. Aquellos 2 ayans habían sido amigos del Dhamma durante muchos años. Antes de conocerse, Ajahn Lee ya se había ordenado monje en el templo de su pueblo natal. Cuando se enteró de que un monje Dhutanga errante acampaba en el cementerio local, fue a presentarle sus respetos y a hacerle algunas preguntas. Ajahn Lee se sintió inspirado por el comportamiento del monje Dhutanga, tan diferente del de los demás monjes que conocía. Ajahn Lee preguntó al monje quién era su maestro. Le respondió que su maestro era Ajahn Mun Buridato, que en aquel momento se encontraba no muy lejos, en el monasterio de Burafa, en la ciudad de Ubon Ratchathani. Ajahn Lee viajó entonces varios días a pie hasta llegar al monasterio de Burafa, donde se encontró con Ajahn Mun por primera vez. Presentó formalmente sus respetos a Ajahn Mun y le pidió consejo. El consejo que recibió le mostró el camino a seguir en su práctica de la meditación. Fue allí, en el monasterio de Burafa, donde Ajahn Lee conoció a Ajahn Kongma, que ya era un alumno aventajado de Ajahn Mun. Finalmente, Ajahn Lee convenció a Ajahn Kongma para que le llevara a vagar por los bosques de la región en busca de lugares apartados para meditar. Durante sus viajes, las enseñanzas de Ajahn Kongma sobre el Dhamma a varios niveles impresionaron a Ajahn Lee, especialmente cuando Ajahn Kongma hablaba de los resultados que había conseguido durante los años que practicó bajo la guía de Ajahn Mun.
explicó los métodos de contemplación corporal que enseñaba Ajahn Mun y los profundos resultados que obtuvo de su práctica, lo que inspiró a Ajahn Lee a aumentar su diligencia en la meditación. Los dos amigos regresaron finalmente a Ajahn Mun, donde Ajahn Lee tomó la decisión de recibir una segunda ordenación en la orden monástica de Dhammayut, la orden a la que pertenecía Ajahn Mun. Ajahn Mun organizó la ordenación en el monasterio de Burafa el 27 de mayo de 1927. Tras seguir a Ajahn Mun durante muchos años, y más tarde vagar Dhutanga solo por numerosas provincias tailandesas, Ajahn Lee partió de la región noreste del país. Recorrió las estribaciones orientales de la cordillera de Sankambeng, que separa el noreste de la región sureste de Tailandia, y se dirigió al sur, hacia la ciudad de Sra Kaeo. Desde Sra Kaeo, atravesó las laderas boscosas de la montaña Soi Dao y entró por primera vez en la provincia suroriental de Chantaburi a principios de 1935. Ajahn Lee se estableció en la provincia de Chantaburi, donde comenzó a enseñar el Dhamma a la comunidad laica. Muchos de los habitantes de la zona estaban tan entusiasmados con sus charlas sobre el Dhamma que organizaron un lugar cercano para que pasara el retiro de las lluvias de ese año. Su residencia pronto se conoció como Monasterio del Bosque de Klong Kung. A medida que la meditación ganaba popularidad entre el creciente número de personas de Chantaburi, la carga de enseñanza de Ajahn Lee aumentaba, ya que era el único monje meditador disponible en la zona para guiarles. Esta situación llevó a Ajahn Lee a escribir a Ajahn Kongma, preguntándole si podía unirse a él y ayudarle en la enseñanza a los laicos. Tras recibir la aprobación de su maestro, Ajahn Singh, Ajahn Kongma viajó a Chantaburi y comenzó a dar a los lugareños instrucciones sobre las virtudes de la bondad y la generosidad, el comportamiento moral adecuado y la meditación. Cuando Ajahn Kongma llegó por primera vez, Ajahn Lee le escoltó hasta la aldea de Na Yai Am a petición del jefe del distrito, que quería establecer allí un monasterio del bosque. El pueblo de Na Yai Am era una comunidad muy pobre, con fama de ser un escondite rural, donde los bandidos se refugiaban de las autoridades. Ajahn Kongma encontró un lugar tranquilo propicio para la meditación, y acampó en el bosque a las afueras de la aldea durante muchos meses, lo que permitió a los lugareños conocerle mejor. Les enseñaba lecciones de conducta moral para inspirarles remordimientos por sus fechorías pasadas e inculcarles un sano temor a las consecuencias del comportamiento inmoral. Para ello, recalcaba la importancia de la estricta observancia de los 5 preceptos que representan el fundamento de todas las acciones virtuosas. Al escuchar sus enseñanzas y poner en práctica sus consejos, la vida de los aldeanos empezó a mejorar. A medida que sus corazones aprendían a aceptar las instrucciones prácticas de Ajahn Kongma, aumentaba su fe en él. Con la creencia en los beneficios de la virtud moral inculcada en los corazones de sus habitantes, la aldea, que antes era un hervidero de anarquía, se convirtió en un lugar fresco y agradable para vivir. Las viejas animosidades desaparecieron para ser reemplazadas por una reverencia hacia el monje, cuyas enseñanzas habían causado tanta impresión. Cuando Ajahn Kongma abandonó la aldea de Na Yai Am, sus habitantes lloraron como niños pequeños por la pérdida de un padre. Debido a la influencia de Ajahn Lee en la provincia, los monjes del bosque eran buscados en las comunidades aldeanas de los alrededores de Chantaburi. Mi pueblo natal, Nong Bua, era uno de ellos. Sus habitantes, que albergaban una gran fe en Buda y sus enseñanzas, habían invitado en múltiples ocasiones a Ajahn Lee a establecerse en sus alrededores y guiarles en cuestiones de conducta virtuosa y meditación. Ajahn Lee no pudo satisfacer su petición, pero no obstante estaban deseosos de apoyar a otro monje de la tradición del bosque. Por aquel entonces, un grupo de devotos laicos del pueblo se enteró de que Ajahn Kongma, que tenía fama de ser un practicante estricto, se alojaba con Ajahn Lee en el monasterio del bosque de Klong Kung. 6 personas del grupo se ofrecieron voluntarias para viajar al monasterio de Ajahn Lee e invitar a Ajahn Kongma a regresar con ellos a Nong Bua.
No se propusieron invitar a Ajahn Kongma simplemente para que realizara rituales religiosos. Esta gente estaba verdaderamente interesada en el Dhamma y poseía un profundo conocimiento de las escrituras budistas. También valoraban el sabio consejo de los monjes practicantes del bosque. Tras un viaje de 2 horas en barco, los peticionarios desembarcaron en el muelle de Chantaburi y recorrieron a pie el resto del camino hasta el monasterio. El grupo quedó tan encantado cuando conoció a Ajahn Kongma que inmediatamente le ofreció su invitación. Ajahn Kongma respondió diciendo: «Debéis volver a casa y pedir un deseo solemne a la triple gema para que os proporcione un augurio auspicioso. Si aparece un presagio auspicioso, puedes volver. De lo contrario, no vuelvas». Inmediatamente, uno de los aldeanos tomó la palabra. «Venerable señor, ya he recibido un buen augurio. Anoche soñé que 2 hermosos elefantes blancos, una madre y su cría, se acercaban a mí. Pero cuando extendí la mano para acariciarlos, la pareja se convirtió en un pollo blanco». Ajahn Kongma escuchó en silencio la historia del hombre y contempló el significado del sueño durante un rato. Luego dijo: «Bueno, en ese caso acepto trasladarme a la aldea de Nong Bua. Vuelve a recogerme el miércoles 17 de marzo». Era el año 1936. Cuando llegó el día esperado, 4 aldeanos regresaron para recoger a Ajahn Kongma y llevarlo de vuelta a Nong Bua. Se presentaron en su residencia exactamente a la 1 de la tarde. Desde allí, escoltaron a Ajahn Kongma y al monje novicio que le atendía de vuelta a su distrito. Al llegar a la aldea de Nong Bua, Ajahn Kongma y el novicio fueron llevados a alojarse en una sección de bosque que los aldeanos reservaban como cementerio para los cadáveres no incinerados. También era el lugar donde pretendían construir un monasterio para los monjes. Un numeroso grupo de aldeanos se había reunido en el cementerio para dar la bienvenida a los monjes. Mostrando un gran entusiasmo, se afanaron en construir pequeñas cabañas para alojar a sus invitados. Al caer la tarde, todos se sentaron respetuosamente a escuchar a Ajahn Kongma enseñar el Dhamma. Sintiéndose profundamente inspirados, se marcharon a casa cuando terminó de hablar. Reflexionemos un momento sobre la historia del sueño del aldeano, en el que 2 elefantes blancos se convertían en un pollo blanco en cuanto empezaba a acariciarlos. Sueños como ese tienden a descartarse como imaginaciones fantasiosas, pero para sorpresa de todos los monjes, novicios y aldeanos de Nong Bua, el sueño del pollo blanco resultó tener una base real. A 1,5 kilómetros del cementerio vivía un granjero al que todos llamaban Tío Bei y que se ganaba la vida criando pollos. Su gallina favorita era una gorda y blanca. La misma noche en que Ajahn Kongma llegó al cementerio, el Tío Bei decidió atrapar y matar ese pollo blanco. Su intención era preparar con él un curry picante de hierba limón que pensaba ofrecer a los monjes a la mañana siguiente. En plena noche, el Tío Bei persiguió a la gallina blanca por todo el gallinero en un esfuerzo infructuoso por capturarla. Las altas paredes del gallinero hacían imposible la tarea, ya que la gallina volaba con facilidad para eludir sus garras. Al final, agotado y cansado de la persecución, el Tío Bei decidió irse a la cama y volver a intentarlo a primera hora de la mañana siguiente. Pensó que con la luz del día tendría más posibilidades de matar a la gallina. Sin embargo, antes del amanecer del día siguiente, la gallina blanca ya se había despertado y se había comido su comida antes de que se despertaran las demás gallinas. Entonces empezó a cacarear en voz alta, de forma agitada, como si estuviera dando rienda suelta a un sentimiento de ira y resentimiento. No importa lo bien que me haya criado y alimentado ese hombre. Al final pretende matarme para comer como ha matado a los cerdos de al lado. Pensando así, la gallina blanca empezó a asustarse. Se paseó frenéticamente por el gallinero antes del amanecer en busca de peligro. La noche anterior había logrado escapar de una muerte segura. Hoy podría no tener tanta suerte. Tras considerar sus opciones, la gallina empezó a escarbar el suelo en busca de comida para reponer fuerzas para la lucha que se avecinaba. Al mismo tiempo, reflexiona sobre cómo escapar del gallinero.
Cuando el sol de la mañana se elevó sobre el horizonte y la tenue luz del amanecer empezó a iluminar su entorno, la gallina blanca supo que no le quedaba mucho tiempo. Una vez que los rayos del sol golpearon sus plumas, la gallina blanca lanzó un gran cacareo y saltó por los aires, lanzando su cuerpo fuera del gallinero y sobre la rama de un árbol que sobresalía. Volando de rama en rama y cacareando tan alto como podía, se dirigió a través de los campos hacia el cementerio donde se encontraba Ajahn Kongma. Casi de inmediato el tío Bei corrió tras ella en su persecución. Justo delante de él, la gallina se adentró en los terrenos del nuevo monasterio de Ajahn Kongma. Tío Bei la persiguió por todo el recinto, agarrándola y tratando de echarla del monasterio. Consiguió perseguir a la gallina blanca hasta su casa 3 veces, pero seguía eludiendo sus garras. En cada ocasión, el ave volvía corriendo al monasterio. La tercera vez, sintiendo que su vida estaba en juego, la gallina blanca se dirigió directamente a la cabaña recién construida de Ajahn Kongma, aterrizó en el tejado y se negó a moverse. Temeroso de Ajahn Kongma, el tío Bei no se atrevió a acercarse más. Sintiéndose por fin a salvo, la gallina blanca se instaló en el monasterio y adoptó a Ajahn Kongma como guardián. A medida que su historia se extendía por la comunidad de la aldea, el pollo blanco pronto se convirtió en una especie de celebridad local, todo lo cual hizo que el sueño del aldeano cobrara vida en el folclore del monasterio del bosque de Saingam. La gallina seguía siendo una fija en la residencia de Ajahn Kongma, que solo la dejaba para seguirle a todas partes. La gallina blanca buscaba comida en su cabaña y se posaba en un árbol cercano. En ocasiones, cuando Ajahn Kongma se trasladaba a otra cabaña para pasar la noche, la fiel gallina le seguía. Fuera cual fuera la cabaña a la que se trasladara, fuera cual fuera el día, viajaba detrás de él como una sombra. Al final seguía a Ajahn Kongma a todas partes. Ajahn Kongma podía entrenar a la gallina para que hiciera casi cualquier cosa. Cuando le decía que se posara en un árbol, obedecía. Cuando le decía que fuera a algún sitio, se ponía en marcha inmediatamente. Cuando le ordenaba que se detuviera, se quedaba inmóvil. Era como si entendiera las órdenes verbales de Ajahn Kongma. Ajahn Kongma siempre lo trataba con cariño y amabilidad. Cuando Ajahn Kongma leía un libro sobre disciplina monástica, la gallina blanca se acercaba y se paraba junto al libro. Se quedaba justo al lado del libro, casi oscureciendo la visión de las páginas de Ajahn Kongma, casi como si estuviera celoso de la atención que prestaba al libro. Incluso lanzaba miradas furiosas al texto de Vinaya que Ajahn Kongma tenía en la mano, lo que resultaba extraño. El pollo blanco se convirtió en una gran atracción para los visitantes del monasterio. Pronto empezaron a jugar con ella y a molestarla solo por diversión. Con el tiempo, el pollo se sintió frustrado y molesto por toda la atención no deseada. Dejando a un lado sus intenciones lúdicas, la gente no dejaba en paz a la pobre criatura. Al final, no pudo soportar más las constantes intrusiones y empezó a atacar a sus torturadores pateando a cualquiera que se burlara de ella. Al poco tiempo, todo el mundo entendió el mensaje. Quien molesta a la gallina blanca recibe una patada. Pero su patada podía ser peligrosa, sobre todo para los niños pequeños, porque el pollo tenía unas largas y amenazadoras espuelas en las patas capaces de causar lesiones. Sin embargo, nadie se atrevía a disciplinar a la gallina porque se la consideraba la favorita de Ajahn Kongma. Cuando la situación llegó a un punto crítico, los hombres y mujeres laicos que frecuentaban el monasterio decidieron tomar cartas en el asunto. Juntos decidieron cortar las espuelas de las patas de la gallina para proteger a todos. Concluyeron que no podían seguir permitiendo que hiriera a la gente, así que un día lo atraparon y le cortaron las amenazadoras espuelas con un machete. La gallina estaba muy disgustada y furiosa por este brutal ataque. Sintió que le habían cortado su fuente de fuerza y valor para resistir a sus torturadores. Desahogando su cólera, corrió sin cesar por el monasterio chillando de la mañana a la noche. Angustiada e inconsolable, la gallina huía al ver a la gente, rechazando todos los gestos juguetones. Ya no confiaba en la gente.
Sin embargo, esas mismas personas seguían perturbando su paz y tranquilidad en cada oportunidad. Al final, intentó evitar por completo el contacto con la gente. Quería vivir solo, sin miedo a ser molestado. Su cuerpo y su mente solo se relajaban cuando se encaramaba a las ramas de un árbol alto. Pero fuera donde fuera, la gente lo buscaba hasta encontrar su escondite. Por fin, desconsolado, decidió volver con el tío Bay. Un día volvió a casa cabizbajo, con la cabeza pegada al suelo, y nunca más regresó. El incidente del pollo blanco hizo que muchos seguidores laicos de Ajahn Kongma cambiaran su actitud hacia los animales. Algunos renunciaron a matar animales para el resto de sus vidas. Algunos se propusieron firmemente mantener los preceptos morales hasta el día de su muerte. Algunos se sintieron culpables y se arrepintieron de lo que le habían hecho al pollo blanco. Todo el episodio fue increíble. Fue como un sueño hecho realidad. Un lugareño soñó que tenía 2 elefantes blancos, una madre y su cría, que representaban a Ajahn Kongma y al monje novicio. Al acariciarlos, los elefantes se convertían en un pollo blanco. Poco después, un pollo blanco aparece en el nuevo monasterio de Ajahn Kongma. Este suceso causó una impresión duradera en la población local, que reflexionó sobre su profundo significado. ¿Será posible que una persona de grandes méritos y logros venga al monasterio del bosque Saingam, alguien que se ordene como monje y alcance el más alto nivel del Dhamma, volviéndose puro e inmaculado como las plumas del pollo blanco? Similar a la intrépida gallina blanca, esta persona será valiente y decidida en la práctica del Dhamma. La gallina blanca debe ser un signo auspicioso, que presagia la aparición de un poderoso elefante blanco en el reino de las enseñanzas de Buda. A medida que se corría la voz de estos sucesos, los habitantes del pueblo de Nong Bua empezaron a creer que la historia del pollo blanco era un buen presagio que indicaba que Ajahn Kongma atraería a discípulos destacados para ordenarse con él en el monasterio del bosque de Saingam. Pero por extraño que parezca, aunque yo vivía allí mismo, en Nong Bua, durante el periodo de este incidente, no sabía nada al respecto. Obviamente, estaba demasiado ocupado divirtiéndome en mi juventud como para prestarle atención. Por otra parte, de todos los monjes que se ordenaron con Ajahn Kongma en el monasterio del bosque de Saingam, yo fui el primero. Por eso, la historia de los elefantes blancos que se convirtieron en gallinas blancas fue especialmente relevante para mí, aunque probablemente yo no sea la gallina. Aún era bastante joven cuando entré en el monacato. Empecé mi primer retiro de lluvias perezoso, ruidoso y difícil de enseñar. Principalmente, evitaba a los demás y dormía siempre que tenía ocasión. A mitad del retiro, empecé a darme cuenta de que era inapropiado ser tan testarudo y perezoso. Sintiéndome avergonzado, empecé a reñirme a mí mismo. ¿De dónde viene esta ociosidad? Todos los días como la comida que los aldeanos ofrecen a los monjes por su fe en nosotros. ¿Y cómo se lo pago? ¿Siendo perezoso? No merezco su fe ni su respeto. Antes de dejar la vida laica para convertirme en monje, trabajé muy duro. Remaba mi barca sin parar día y noche. Ahora que soy monje, ¿por qué de repente soy un bastardo bueno para nada y perezoso? En realidad no soy diferente del idiota bueno para nada, que es demasiado vago para trabajar para ganarse la vida. No merezco el respeto de la gente. Y sin embargo, los fieles me presentan sus respetos y me ofrecen comida porque creen que soy un monje virtuoso. Al final, me maldije a mí mismo. ¡Bastardo! ¿Qué clase de monje eres? ¿Cómo te atreves a dejar que la gente se incline ante ti cuando ni siquiera sabes meditar tan bien como algunos de los ancianos del pueblo? ¿Por qué te molestaste en hacerte monje? Después de reñirme a mí mismo por ser un inútil, me animé y me dispuse a dar la batalla y superar mis defectos. Buscando un medio para luchar contra el lado innoble de mi carácter que me hacía perezoso, débil e inútil, me senté a meditar, repitiendo la palabra de meditación Budo con el mismo propósito serio con el que siempre había hecho las cosas antes de que la pereza se apoderara de mí. Pensé, antes de ordenarme, dije que nunca me echaría atrás ante nadie.
pero ahora retrocedo ante mis propias debilidades con tanta facilidad que me he convertido en su esclavo obediente. ¿Es esta debilidad algo de lo que estar orgulloso? Por supuesto que no. Vale, ya está, pensé. No cederé, aunque signifique la muerte. A partir de ahora tomaré al Buda como ejemplo y practicaré con una seriedad similar a la suya. Juro adoptar la misma diligencia en mi práctica de la meditación que los discípulos Arahant de Buda adoptaron en la suya. A partir de ahora, me negaré a retroceder cuando me enfrente a mis enemigos internos. Desde el momento en que me dediqué en serio a la meditación Budo, mi actitud hacia el modo de vida monástico cambió por completo. Tanto si meditaba sentado como si caminaba de un lado a otro por el sendero de meditación, el esfuerzo que hacía era enérgico e implacable. Ajahn Kong Ma me enseñó a practicar la meditación caminando, yendo y viniendo en línea recta entre dos puntos bien marcados, situados a una distancia de 30 o 40 pasos y situados en un lugar tranquilo y apartado del bosque. Sus instrucciones eran permanecer erguido y alerta, con las manos unidas justo por debajo de la cintura, la palma de la mano derecha superpuesta y agarrando el dorso de la izquierda. Al caminar, los ojos debían mantenerse fijos en el suelo, a unos pasos por delante. Me dijeron que caminara diligentemente hacia adelante y hacia atrás a lo largo del sendero, girando en cada extremo y volviendo después. Como la repetición de Budo daba buenos resultados, armonicé esa repetición mental con el ritmo de la marcha, coordinando cada pisada con Bud y luego con Dacho. De este modo, practiqué la meditación caminando todos los días y todas las noches sin falta, hasta que mis encaprichamientos y ambiciones mundanas empezaron a desvanecerse. A medida que la carga de mi corazón se aligeraba, mi mente se sentía más tranquila. A veces, estaba tan absorto en la meditación que caminaba 3 o 4 horas seguidas sin descanso, sin importarme la hora del día ni los cambios de tiempo. Al final de mi primer retiro de lluvias, había pasado tantas horas meditando a pie que el camino de tierra por el que caminaba empezó a romperse por el uso continuado. Quien afirme que el desarrollo de cualidades mentales virtuosas no exige el sacrificio de cada gramo de energía en aras del bien supremo, esa persona no sabe de lo que habla. ¿Cómo puede ser que sacrificar tu vida en aras de la excelencia moral no implique gastar tiempo y energía valiosos? Lejos de lo que la gente pueda pensar, el desarrollo del Dhamma requiere dar al esfuerzo todo lo que uno tiene, hasta que nada se retenga y no quede más energía que dedicar al esfuerzo. A medida que mi meditación cobraba impulso, buscaba nuevas contemplaciones que estimularan mi atención. Por ejemplo, empecé a reflexionar sobre la muerte. ¿Las personas ricas y con muchas posesiones materiales pueden llevarse algo de todo eso cuando mueren? No. Independientemente de los esfuerzos que una persona haya hecho para tener éxito en la vida, todas sus posesiones y sus logros mundanos se pierden en el momento de la muerte. Todas las cosas aparecen y desaparecen, nunca perduran. Cuando los monjes son invitados a oficiar una ceremonia funeraria, llevan a cabo el ritual de coger la tela del hábito del ataúd del difunto. Este rito funerario se lleva a cabo no porque la tela en sí tenga un valor especial, sino más bien como una oportunidad para que los monjes y los familiares del difunto reflexionen solemnemente sobre la naturaleza de la muerte, sobre la verdad de que un día todos ellos ciertamente morirán también. Mientras los monjes cogen el paño, entonan Anika Bata Sankara. Todas las cosas compuestas, incluidos nuestros cuerpos y mentes, son impermanentes y están sujetas a cambios. Nada permanece de la misma manera para siempre. Por desgracia, la mayoría de la gente nunca se para a reflexionar sobre su cuerpo y su mente. Están demasiado perdidas en pensamientos triviales para ver cómo se les escapa la vida, momento a momento, mientras se acomodan en rutinas habituales de pensamiento y comportamiento. Para salir de esas rutinas, deben aprender a centrarse en el momento presente. Para ello, animo a la gente a que centre su mente en el Budo todo el tiempo que pueda, durante días, meses o incluso años, hasta que se convierta en un hábito que permanezca con ellos todo el tiempo. Para entonces, su meditación debería ser inquebrantable.
Si la mente se resiste a sus esfuerzos por calmarse mientras caminan y repiten Buddha, les aconsejo que se mantengan firmes y persistentes. Continúa caminando al ritmo de Buddha hasta que la mente inquieta ceda y se vuelva pacífica, incluso si eso significa pasear de un lado a otro durante horas. A medida que la mente se absorbe en Buddha, la concentración se profundiza, y el ritmo y el paso de la marcha se adaptan a la corriente constante de conciencia que se ha desarrollado. Entonces, puede parecer que todo el cuerpo flota sin esfuerzo a lo largo del camino, como si viajara sobre un colchón de aire. A menudo experimentaba esa sensación de flotar mientras caminaba meditando. Era como si el cuerpo y la mente estuvieran suspendidos sobre el suelo, en un momento, volando hacia arriba y alejándose, en otro, deslizándose hacia abajo y luego hacia arriba de nuevo. Podía caminar así durante horas, sin darme cuenta del tiempo ni de que sudaba profusamente. La meditación caminando era una experiencia tan agradable que me enganché a la placentera sensación y no quería parar. Lo que demuestra lo gratificante que puede ser la meditación caminando cuando se pone todo el empeño en practicarla. Sin embargo, en los primeros días de mi vida monástica, mi práctica de la meditación carecía de la dirección y la constancia adecuadas. En algunas ocasiones, los resultados eran alentadores. En otras, me sentía somnoliento y no podía permanecer despierto en el asiento de meditación. Mi esfuerzo a medias era desalentador. En el fondo, me avergonzaba de mí mismo por ser tan perezoso en la meditación. Comparé mi actitud con la de los seguidores laicos del monasterio que encontraban tiempo para practicar la meditación, aunque trabajaran muchas horas y tuvieran una vida familiar ajetreada. Y allí estaba yo, un monje plenamente ordenado, un hijo de Buda, sentado de brazos cruzados desde el amanecer hasta el anochecer, contemplando la estatua de Buda con ojos caídos, atendiendo a mi maestro con una perezosa indiferencia, y cumpliendo mis obligaciones en la sala de meditación como un sonámbulo. En lugar de esforzarme por ser más diligente que la gente corriente del pueblo, no era rival para ellos. También pensé que soy un ser humano, igual que Buda y sus discípulos Arahant. Vivo como ellos y como los mismos tipos de comida. ¿Cómo es que ellos pudieron alcanzar cimas espirituales tan elevadas y yo estoy estancado en la rutina? Obviamente solo puedo culparme a mí mismo. ¿Es la pereza una virtud? Por supuesto que no. Los sabios de este mundo siempre alaban a las personas trabajadoras. ¿Por qué me siento tan perezoso y somnoliento? ¿No me da vergüenza ver la sala principal del monasterio llena de laicos sentados atentamente en meditación? He trabajado duro toda mi vida. He sido capaz de lograr cosas que nadie más podía. ¿Cómo es que, ahora que soy monje, no puedo aprender a meditar despierto? ¿Por qué no puedo darme cuenta? Considerar mi situación de ese modo me hizo sentir profundamente consternado. Decidido a cambiar radicalmente de rumbo, me levanté de mi asiento, me acerqué de rodillas a la estatua de Buda y le hice 3 reverencias. Con las manos juntas y la mente intensamente concentrada, tomé una resolución solemne. A partir de este momento, si no medito con resolución inquebrantable, que me destruyan los rayos, los terremotos, las inundaciones y los fuegos fatuos. Después de arriesgar mi vida haciendo ese voto inflexible, mi corazón sintió una explosión de energía mientras mi mente se preparaba para el desafío. El coraje afloró en mi interior mientras me preparaba para afrontar un momento de vida o muerte. Apelé con fervor al poder inherente al buen karma que había acumulado en acciones virtuosas anteriores para que me ayudara a liberar mi mente de todos los obstáculos que la entorpecían. Para cumplir mi voto, empecé a meditar día y noche, sentándome durante largos ratos durante el día y caminando durante horas al anochecer. Desde el momento en que tomé esa determinación, obligué a mi mente a permanecer firmemente en la repetición de Buda. Había llegado a la conclusión de que, para mí, centrarme en Buda era preferible a centrarme en la respiración como objeto de meditación, porque mi mente se desviaba con demasiada facilidad entre la inspiración y la expiración. Así, desde que me despertaba por la mañana hasta que me dormía por la noche, hacía que mi mente solo pensara en Buda. Buda se convirtió en mi única preocupación.
Todas las demás preocupaciones eran irrelevantes. Mantener una concentración tan absoluta fue una lucha. Tenía que obligar a mi mente a estar con Budo en todo momento sin interrupción. Cuando empezaba a perder la atención, aceleraba el ritmo de la repetición. Budo, Budo, Budo. Cada vez más rápido, sin dejar espacio a otros pensamientos. A veces, trabajaba así durante muchas horas sin moverme, pero mi mente seguía negándose a alcanzar un estado de calma y concentración. Entonces me maldije a mí mismo. ¡Bastardo! Cuando hay pescado, se come pescado. Cuando hay gambas, comes gambas. Cuando hay pato, también comes pato. Salsas de chile y curry y siropes y azúcares, puedes comerlos todos. ¿Por qué demonios no quieres trabajar para mí? Tanto si estaba sentado meditando, como si hacía meditación caminando o realizaba las tareas cotidianas, la palabra Budo resonaba profundamente en mi mente en todo momento. Como ya he mencionado, por temperamento siempre fui audaz e intransigente, y esta tenacidad jugó a mi favor. Al final, me comprometí tan seriamente con la meditación que nada podía hacer tambalear mi determinación. Ningún pensamiento errante podía separar la mente de Budo. Sucedió que esa era la única manera de aquietar mi mente y alcanzar el samadhi. Habiéndome jugado la vida en la solemne promesa que hice, no podía cejar ni rendirme. Incluso cuando me sentaba a meditar ininterrumpidamente durante 5 horas, pero seguía sin poder llevar la mente a la quietud, no me atrevía a levantarme y tomarme un descanso por miedo a sufrir las consecuencias de romper mi voto. Tuve que obligarme a someterme a aquellos duros métodos de entrenamiento. ¡Ay! Me duelen las piernas. ¡Ay! No puedo seguir luchando. ¡Ay! Me levantaré dentro de media hora. Ya no puedo más. Esto es horrible. Necesitaba luchar contra esa discordia interna. Un guerrero debe luchar. No hay otra forma de alcanzar la victoria. Practicar la meditación con seriedad para alcanzar la calma y la concentración profundas significa estar totalmente comprometido con el trabajo en cada etapa de la práctica. Nada que no sea un compromiso total tendrá éxito. Para experimentar niveles profundos de samadhi, los meditadores no pueden permitirse ser poco entusiastas y apáticos, siempre vacilantes porque carecen de una resolución firme que guíe su práctica. Los meditadores sin un compromiso sólido con los principios de la práctica pueden meditar toda su vida sin obtener resultados satisfactorios. Cuando, con un esfuerzo supremo, mi mente fue capaz de dejarlo todo y caer en samadhi, la experiencia fue una quietud mental indescriptiblemente asombrosa, silenciosa y suave. Esa quietud iba acompañada de una increíble sensación de ligereza y flotabilidad que hacía que mi cuerpo se sintiera como si flotara en el aire. Era consciente de una sensación de flotación similar cuando caminaba por el sendero de meditación, como si volara por encima del sendero. Mi meditación alcanzó pronto un punto en el que podía caminar toda la noche sin dormir. Con el tiempo, el camino de la meditación quedó tan desgastado y destrozado que los monjes lo miraban con incredulidad. No podían entender cómo 2 pies podían castigar tanto el suelo arenoso que tenían debajo. Pero, ¿cómo podía ser de otro modo si seguía caminando noche tras noche sin parar a descansar? Para salvaguardar mi voto, tenía que esforzarme hasta el límite de mi resistencia y superarlo. Mi determinación era tan fuerte que nada me detendría. Si comer se convertía en un obstáculo para cumplir mi voto, simplemente no comía. Si cumplir el voto significaba la muerte, estaba dispuesto a morir. No me echaría atrás. Cuando con todo mi esfuerzo decidido, la mente seguía negándose a converger en samadhi, contraatacaba con un voto aún más potente y aumentaba mis esfuerzos. Esta audacia se convirtió en una parte tan importante de mi práctica que Ajahn Lee empezó a advertir a la gente. No os atreváis a desafiar a Tanjia. No cederá ante nadie, ni siquiera ante los devas. Aceptará el desafío de cualquiera. Durante los meses calurosos de mi primer año con el hábito, me uní a 3 monjes que iban de excursión por la región montañosa del norte de la provincia de Chantaburi, en busca de lugares tranquilos y aislados donde poder practicar la meditación sin ser molestados.
Aquella región tenía extensiones de bosque y terreno montañoso que se adaptaban bien a nuestra necesidad de soledad. Al estilo de los monjes Dhutanga, íbamos de un lugar a otro, caminando por bosques y montañas en lugares donde había suficientes aldeas pequeñas para mantener nuestra limosna diaria. Cada uno de nosotros llevaba un paraguas tienda colgado de un hombro y un cuenco de limosna colgado del otro. Cuando encontrábamos un lugar tranquilo y propicio para la meditación, acampábamos durante un tiempo en los bosques cercanos a esos pequeños asentamientos. Vimos este estilo de vida como una forma de ser serios en nuestra determinación de practicar correctamente por el bien del Dhamma. Nos convencimos de que trabajar incansablemente para mejorar nuestra práctica de la meditación era la tarea más importante de la vida monástica. Los 4 regresamos sanos y salvos al monasterio del bosque de Saingam poco antes del comienzo del retiro de las lluvias de 1938. En nuestro entusiasmo por el modo de vida ascético, decidimos aprovechar ese retiro para observar estrictamente algunas de las prácticas Dhutanga que Buda recomendaba. Queríamos emular a los auténticos monjes practicantes que se esforzaban denodadamente por liberarse del sufrimiento. Juntos nos comprometimos a caminar hasta la aldea para recibir limosna todas las mañanas, excepto en ayunas, a barrer los terrenos del monasterio y limpiar la sala principal todas las mañanas y tardes sin falta, a comer alimentos solo de nuestros cuencos de limosna, y como grupo, a presentar nuestros respetos inclinándonos ante Buda y nuestros maestros todas las mañanas. Otras prácticas obligatorias para el retiro de la estación lluviosa eran reunirse a las 8:00 p.m. para el canto vespertino, seguido de una lectura del Vinaya y una sesión de meditación en grupo que duraba hasta las 11:00 p.m. Debíamos despertarnos a las 3:00 a.m. y meditar por nuestra cuenta hasta las 5:00 a.m., y luego reunirnos en la sala principal para la ronda de limosnas matutina. Con diferencia, la práctica más difícil que emprendimos algunos de nosotros fue no dormir en toda la noche hasta el amanecer. De todos nosotros, yo fui el más comprometido con esta práctica, ya que desde el principio hice el voto solemne de no dormir por la noche durante los 3 meses que duró el retiro. Siguiendo la potencia de mi voto anterior, me incliné profundamente ante el Buda, el Dhamma y la Sangha. Estabilicé mi mente y la concentré en mi interior, repitiéndome en silencio. Juro por el poder del Buda, el Dhamma y la Sangha no dormir durante las horas que van del atardecer al amanecer todos los días durante los 3 meses de este retiro de lluvias. Si rompo este voto por cualquier motivo, que me destruyan los rayos, los terremotos, las inundaciones y los fuegos fatuos. Mantener la integridad de mi voto fue el aspecto más importante de su éxito, porque indicaba hasta qué punto la potencia de mi karma pasado me había preparado para el intenso desafío que tenía por delante. Las fortalezas y debilidades kármicas son factores cruciales en la meditación, porque la calidad moral de nuestras acciones pasadas determina en gran medida la fuerza y la profundidad de nuestra meditación, y refuerza nuestra disposición a perseverar a través de penurias y dificultades sin rendirnos. De este modo, nuestra capacidad para cumplir un voto depende de la acumulación de valor interior, que se basa en los buenos méritos que hemos hecho. El cultivo del valor interior es un aspecto importante de la eficacia con la que podemos superar los obstáculos a los que nos enfrentamos en la práctica intensiva. Ser capaz de superar un reto exigente indica un alto nivel de karma virtuoso, un grado de excelencia del que suelen carecer quienes fracasan en el reto. En realidad, no es fácil tener éxito. La mayoría de la gente fracasa. Es fácil hacer un voto solemne, pero extremadamente difícil arriesgar la vida para cumplirlo. Reconozco que no estaba mentalmente preparado para lo difícil que sería renunciar a dormir cada noche. Toda mi vida me había acostado a dormir por la noche. Cuando de repente tuve que dejar de hacerlo y permanecer despierto, mi cuerpo luchó por adaptarse. Algunas noches quería tirarme al suelo y desmayarme, pero repitiendo Budo con implacable determinación, conseguí entrar en samadhi y pasar largos periodos sin dormir. Como me esforzaba más allá de los límites de la resistencia física, con una total falta de consideración por mi salud, la fina carne de mis nalgas se amorataba y me dolía,
lo que hacía extremadamente doloroso estar sentado muchas horas. Pero en aquella época tenía la fuerza de un toro y un temperamento a la altura. Por consiguiente, dediqué todo el retiro de las lluvias a la meditación, sin pasar un solo momento tumbado para recuperarme. A pesar del dolor y las dificultades que soporté, ni una sola vez, ni de día ni de noche, me tumbé a descansar. Tampoco dormí apenas. Hacía pequeñas siestas durante el día sentado y apoyando la espalda en un poste, pero solo para descansar lo suficiente como para permanecer despierto toda la noche. Siempre me sentía somnoliento por las mañanas cuando caminaba por la limosna. Pero resistía tenazmente la fatiga y seguía adelante, temiendo las consecuencias si no lograba escapar del mundo del samsara y caer de nuevo en la existencia humana, con su sufrimiento, su cambio constante y la certeza de la muerte y el renacimiento. Durante mi búsqueda de 3 meses de abstinencia del sueño, experimenté noches en las que las condiciones de mi meditación eran las adecuadas. Momentos en los que mi mente estaba centrada y tan totalmente enfocada en Budo que me volvía ajeno a la hora del día y al entorno externo. No aparecían imágenes ni visiones en la mente. Cuando la mente estaba libre de distracciones y totalmente concentrada, lo único que quedaba era una conciencia refinada que destacaba por sí misma. En ocasiones, las sensaciones del cuerpo y la mente cesaban por completo, dejando en su lugar una quietud incomparable. Aparte de experimentar de vez en cuando esos estados sublimes, mantener mi voto día tras día solía ser una lucha. A veces solo quería escapar, pero cada vez me reafirmaba en mi propósito principal. Cualquier idea de rendirme quedaba descartada, porque rendirse significaba renegar de mi promesa solemne, cuya deshonra podría avergonzarme y hacerme abandonar mi vida de monje. Para infundirme valor, reflexioné sobre el destino de la gente mundana que se ahoga en el vasto y profundo océano del samsara. La vida no tiene ningún propósito en sus profundidades, aparte de ser alimento para las tortugas y los peces. Morir así es peor que inútil. Y sin embargo, los seres vivos siguen hundiéndose en esas aguas oscuras sin perspectiva de salvación. A menos que una embarcación liberadora acuda en su rescate, morirán sin sentido en el fondo del mar. Yo estaba decidido a no seguir ese ejemplo. En contra del sentir popular, vivir la vida de un cabeza de familia, tener un cónyuge e hijos a su cargo, luchar por la prosperidad económica e intentar desesperadamente aferrarse a ella, conlleva muchas causas de decepción e insatisfacción. Debido a la presión que sienten para ganarse la vida y criar una familia, las personas corren frenéticamente de un lado para otro día y noche, con poco tiempo para descansar la mente y experimentar la paz. Buda tenía razón cuando declaró: el grillete que encadena a la gente a una vida de dolor y sufrimiento es el del apego a hijos e hijas, maridos y esposas, propiedades y posesiones. Estos vínculos personales son los más difíciles de superar. Aferrarse a ellos arrastra a las personas al punto más profundo del mar de la vida y la muerte perpetuas, donde languidecen en la oscuridad, incapaces de encontrar el camino hacia la luz de la superficie. En todas partes, la gente valora más el conocimiento mundano que el Dhamma que enseñó Buda. El Buda fue muy claro cuando declaró: no puedo ver ningún grillete más peligroso que el ansia por atar a los seres vivos a una existencia de interminable vagabundeo en samsara, el reino del dolor y el sufrimiento. Pero la mayoría de la gente es reacia a tomarse a pecho las palabras de Buda y actuar en consecuencia. Prefieren perder el tiempo cotilleando, tomándoselo con calma y divirtiéndose. Cuando vienen a visitar el monasterio, traen radios y otros aparatos que escuchan furtivamente mientras los monjes enseñan el Dhamma, a pesar de que el verdadero propósito de visitar un monasterio debería ser dejar todos los placeres y diversiones mundanas en casa y centrarse de todo corazón en aprender el camino para encontrar la felicidad verdadera y duradera en sus vidas. La sinceridad es una cualidad esencial en el entrenamiento de la mente. No importa lo ignorante que sea alguien,
Si esa persona es verdaderamente sincera y se dedica a la práctica del Dhamma en todas las posturas, ya sea de pie, caminando, sentada o tumbada, seguramente alcanzará algún día la felicidad suprema. El propio Buda subrayó que el esfuerzo diligente practicado sin descanso conduce al desencanto y al desapasionamiento completos, y a través del desapasionamiento se alcanza la liberación de la mente. Este es el único camino. No hay otro. Cuando terminó el retiro de las lluvias de 1938, había cumplido mi voto. No me acosté en 3 meses. Mi sinceridad y dedicación a la práctica del Dhamma en solo 3 posturas me dieron la confianza necesaria para llevar al límite mis fuerzas y capacidades en los retos que aún tenía por delante.